Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. A partir del primer versículo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Este hombre, Nicodemo, que vino a ver a Jesús, era miembro de un grupo muy selecto religioso, que actuaban como jueces. Entre los judíos, de hecho, y se caracterizaban por ser muy estrictos. Quizá como no aceptaron al Señor Jesús,
Nicodemo decidió entrevistar a este pretendido Mesías. Llama la atención todo lo que Jesús le dice, y uno a medida que va leyendo dice, ¿qué habrá entendido este hombre? Bueno, era religioso, él conocía las escrituras antiguas que leían en la sinagoga cada sábado, pero lo conocía con su mente. Por eso el Señor, desde el comienzo de la conversación, ya nomás le presenta la situación. ¿Qué le dice? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, uno piensa lo que pensó ese hombre y dice, ¿qué entenderá de esto? ¿Cómo nacer de nuevo? Sin embargo, su testimonio es distinto del cuerpo religioso al que pertenecía. Y dice la verdad acerca de Jesús. Has venido de parte de Dios y hay evidencias de que es verdad por las obras que acababa de hacer, que algo se relata en el capítulo anterior. A continuación recibe la palabra de la boca de Jesús. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No tiene nada que ver con todo lo humano, físico, sino que es una experiencia personal y espiritual con Dios. La salvación es una gracia de parte de Dios, es una misericordia de Dios. Y se nota cuando las personas se acercan a Dios, vienen a un culto, están, aparentemente les agrada, vuelven a venir y se mantienen por un tiempo. Y luego sabrá el Señor dónde están, cómo siguen las cosas en su vida. Aparentemente no han aceptado lo que Jesús le dijo. Donde no hay compromiso, no hay permanencia. No es una cuestión de buena voluntad ni de educación natural. Es una cuestión de que se haya establecido una relación en algún momento con la persona del Señor Jesús. Así nomás, ni más ni menos. El que viene no viene para quedar bien con alguien. No, viene como cualquiera, para dar culto al Señor, para ocuparse de las cosas del Espíritu, nada más. Y cada vez que viene no se lleva algo en recompensa, no. El culto, mire, en el mundo evangélico incluso no hay claridad en cuanto al por qué la iglesia se reúne. Nos reunimos. Sí, pero lo importante no somos los que nos reunimos, es a quién venimos a atender, a servir. El culto es un servicio a Dios, es una atención a Dios para dar gracias y para todo lo que sintamos que tenemos que hacer. Está bien, pero lo importante al encontrarnos, al estar juntos, es a quién venimos a atender, de quién nos vamos a ocupar, quién va a ser el centro de toda la atención. Es el Señor Jesús. Bueno, esto es lo que el Señor le está diciendo a este hombre, que estaba muy relacionado con la religión, actuaba en la religión.
Sin embargo, no tenía una relación personal con Dios. En algún momento Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. ¿De qué está hablando? Él vino como mediador, dice la Escritura, hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Era hombre? Sí, vino como hombre para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. En el versículo 14, el Señor no pierde la oportunidad y siempre tenemos en mente esto, ¿qué estará entendiendo este hombre de lo que Jesús le dice? Y le dice, mira, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. A eso sabía. El relato lo tenemos en Números capítulo 21, versos 8 y 9. Si alguien lo quiere buscar, lo puede buscar. Números 21, 8 y 9. ¿Qué ocurre? El pueblo de Israel en el desierto estaba quejándose, protestando, y el Señor se cansó. Y empezaron a aparecer serpientes, y al que mordía la serpiente se moría. Entonces, nos sacó para matarnos en el desierto. ¿Por qué no nos dejó donde estábamos? Moisés dice, Señor, ¿qué situación? ¿Qué hacemos? Hacé, le dijo Dios, la figura de una serpiente de bronce. Ponerla en un palo alto y anunciar, decí, el que mira se cura, se sana, no se muere. El que mira a la serpiente. Es momento para ponerse a pensar, pero que mira eso, ¿qué poder tiene eso? No es la cosa, no es la figura, esa forma de serpiente, no, era un pedazo de metal, no dejó nunca de ser un pedazo de metal. Era obedecer lo que el Señor anunció a través de Moisés. El que mira se sana. Así nomás, así nomás. Entrar en el reino de Dios es sencillo, pero hay que entrar por la puerta, no hay otro lugar, no hay otra manera. Hay que renunciar a todos mis saberes y todos mis conceptos y todo lo que tengo decidido. Porque hay uno que murió en una cruz por todos y fue Jesús, no hubo dos. No lo repitió el acto de la cruz porque no hubo necesidad. Fue suficiente. ¿Y qué seguridad podemos tener? Pues no, tal como él había dicho que iba a morir, se lo dijo, se lo reiteró a sus mismos discípulos que también tenían problemas para creer. Pero al tercer día voy a resucitar. Y eso fue lo que ocurrió. Tan grave es el tema del pecado, sí. El pecado más grande es no reconocer a Dios lo que es. Eso ya comenzó en el Edén. Dios dijo, sí, pero, no hay pero. Y desobedeció y empezó el problema. ¿Y qué hay maldad
y que la maldad ha crecido tal como dicen las Sagradas Escrituras en los últimos tiempos? Bueno, es muy fácil pensar en este, no sé si bendito o maldito Putin, ¿eh? La cantidad de maldad que hay en su corazón con todo lo que decide y ordena, cuánto dolor. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Lo sabrá él? ¿Cuál es el objetivo final? No sé, yo no lo sé. No sé si él lo sabe. Pero sí sé que amor no hay, no sabe lo que existe ni cómo se escribe. Y hay un mundo, por más indiferente que pretendan mantenerse, el dolor, la angustia va entrando, va penetrando y en algún momento quedamos envueltos. Así es la gracia de Dios que nos puede invadir y nos puede transformar a diferencia de la maldad y del pecado. Dios es bueno y lo demuestra cuando le damos la oportunidad. Dios nunca ha hecho exhibición de lo que es y lo que puede hacer. No considera que no es necesario. Que ha hecho al hombre y a la mujer a semejanza de él, capaz de comprender cuando él habla. Si no responde o decide lo que quiera, es responsable de sus actos. Pasa este momento que termina la conversación con Jesús y no sabemos más nada de Nicodemo. Hasta que llegamos al capítulo 19 y tenemos ahí que es después de la muerte de Jesús. Dice a partir del versículo 38 del capítulo 19, y mismo en el Evangelio de Juan, después de esto, después que lo habían bajado de la cruz, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron con vendas, con especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ese lugar para colocar a los que habían muerto pertenecía a José de Arimatea, que era un hombre rico, pero también secretamente por su lugar en la sociedad, por sus amistades, por su familia, por un montón de cosas, se había mantenido en cuanto a la fe que había comenzado, que había puesto en el Señor Jesús, había querido en Él, se había mantenido en el silencio, no había dicho nada. Pero llegó este momento. Y Nicodemo se animó también y se plegó a Él. Y entre los dos
se ocuparon del cuerpo del Señor Jesús, de prepararlo y de llevarlo a la sepultura. Ocurren cosas en la vida impredecibles, diríamos, que nos van a poner a prueba para mostrar realmente nuestra identidad. ¿Cuál es el grado de relación con el Señor, de nuestra fe para con Dios? ¿Hasta cuándo vamos a mantenernos en el silencio como para vivir tranquilos? ¿Cómo estarían viviendo ellos? Pero hubo un momento que la cosa cambió. Ahí no hubo. Y el que quiso ver y el que estaba ahí los vio y tuvieron que ir a pedir a la autoridad, a Pilato, que le autorizara para que se hiciera cargo del cuerpo de Jesús. ¿Cuántas veces leemos relatos o cosas que Jesús dijo, como en aquel momento cuando estuvo con Nicodemo? ¿Y por qué dice eso? Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué relación puede haber hecho? No es una cuestión de entender, lo hemos dicho tantas veces y el Señor lo pone claramente. El que cree en él no es al que le resulta claro en su mente, el que entendió qué es el Evangelio. Nunca vas a entender. Dios es como un misterio. La iglesia en el mundo es un misterio. ¿Cómo permanece tan perseguida? Y no la va a poder terminar porque es el reino de Dios. Bueno, los que no saben eso, ahí se mantienen siempre buscando alguna oportunidad para ponerse en contra. Llegó el momento que tuvo que mostrarse y Nicodemo lo hizo. ¿Qué pasó en todo el tiempo desde el comienzo del ministerio de Jesús, donde está el relato de su encuentro y de su inquietud que tenía y que bueno, que por eso fue de noche, para que nadie de sus conocidos o del grupo al cual pertenecía se enteraran? ¿Qué pasó de ahí hasta que Jesús murió? Digamos, 3 años después. ¿Cuánto tiempo? Un montón de cosas pueden haber pasado. Pero lo que Jesús le dijo llevó fruto. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. ¿Y eso cómo se entiende? No se entiende, se cree. Se cree, tenemos que creer en la palabra de Dios. Si no, ¿para qué leemos? Podemos leer un diario, podemos leer una noticia y tenemos todo el derecho de por ahí a veces decir, me parece que el que escribió, el que informó de esto, exageró la nota. Pero lo que leemos en la palabra de Dios no es una exageración, no ha habido necesidad que sea modificado. Las diferentes versiones son a fin de aclarar, quitando de la lectura un lenguaje que tenga palabras que ya no están en uso, porque lo que se desea es que cada uno pueda creer y le resulte algo común, algo afín con su lenguaje, con su manera de entender. Hoy puede ser el día cuando alguien al fin decida creer en el Señor. No sé quién será. Puede ser el día que tome un compromiso en serio con el Señor Jesús.
Él lo dijo claramente. Y Jesús cada vez que tenía una oportunidad sacaba el asunto de su muerte. Que tenía una obsesión. No, 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 no. Es que él de esa manera afirmaba su compromiso con su Padre. Él había dicho, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Eso lo dice la Escritura. Y eso es lo que él hizo, ni más ni menos. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que aprender, cuando tomamos un compromiso, es con Dios. No, no nos va a condenar, no serviría para nada si nos condenara. Lo que quiere Dios es que lo aceptemos en serio y que tomemos en serio nuestra relación con Él. No es pasajera. Nos ha recibido como hijos a los que hemos creído en Él por la eternidad. Nos ha dado de su vida y su vida es eterna. No, no, no va a haber variante, no, no va a haber cambio. Pero se requiere que sea en serio y que ajustemos de acuerdo a lo que decimos que creemos nuestra vida, para que de esa manera honremos al Señor y el Evangelio que Él nos dejó. Que Dios sea glorificado. Oramos. Padre, gracias te damos por la libertad que nos das para leer tu palabra, para invocar tu nombre, para alabarte, para expresarnos en cualquier lugar. Gracias. Tendrán muchos problemas el país y la sociedad, pero tenemos libertad de reunirnos, tenemos libertad de anunciar tu glorioso nombre y te rogamos que esto siga. Pero Señor, nos acordamos cada vez que oramos a ti por aquellos que, como oíamos hoy, no tienen esa libertad. Y se reúnen igual. ¿Qué son, caprichosos? No, tú juzgas correctamente, te aman y están comprometidos contigo. Hay un precio a pagar por nuestra fe. Tú lo has pagado enviando tu Hijo, desprendiéndote de tu Hijo amado, teniendo que quitar tus ojos de Él, de tal manera que el Señor Jesús, cuando estuviste en la cruz, tuviste que decir, Padre, ¿por qué me has dejado solo? Muchas gracias. Tu amor es real. No necesita ser explicado. Gloria a ti. Y en tu nombre podemos acercarnos, Señor Jesús, al Padre cada vez. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por el Espíritu Santo que enviaste cuando fue llevado al cielo, tal como había prometido. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias por este amor real. Gloria, gloria sea a ti, por Jesucristo el Señor.